Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Confieso que tú no tienes comparación. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Camino al Cielo, números ya 28, 29 jornadas cumplidas, 28 programas que llevamos aquí en esta temporada, aquí en Radio Marca, también de producto de Fondo Segunda. No les saluda Alex Natcher, son fiestas en Castellón, habrá que perdonarle. Les saluda Meco López para comentar esta jornada de Segunda División, de esa Liga Hypermotion que tanto nos gusta. No estaré solo porque luego en tertulia hablaremos con Juan G. Fernández de Radio Marca Málaga y también estaremos con Lucas Marcos en tertulia. También lo tendremos con esa sección de historias de sábado, y hoy, esta semana, tenemos entrevista. Estaremos con Marc Domènech del Fútbol Club Andorra, a ver qué nos cuenta después de esas 3 semanas tan positivas que suma el conjunto tricolor. Antes de nada, tenemos que repasar resultados, tenemos que repasar clasificación para tener un contexto antes de meternos en profundidad en todos los temas que rodean esta semana en Segunda División. Abría la jornada ese Cádiz-Zaragoza, ganaba por la mínima el conjunto maño. Luego tendremos que hablar en profundidad de este cambio que ha sufrido el Zaragoza en los banquillos, y también de ese resultado que han conseguido los aragoneses. El sábado, en la primera hora, teníamos seguramente la mayor sorpresa de la jornada, porque la Real Sociedad B le metía 4-2 al Club Deportivo Castellón. El Huesca y el Albacete empataban a ceros. El Burgos conseguía llevarse ese derbi burgalés por 2-0. Queda muy tocado el conjunto jabato después de este resultado. El Málaga 3-3 contra el Real Valladolid, un Real Valladolid que con Fran Escribá no le está yendo nada mal, todavía no sabe lo que es la derrota. Las Palmas ha conseguido meterle 4 goles a la agrupación deportiva Ceuta, conjunto que no consiguió ninguno. El Fútbol Club Andorra consiguió ganar por la mínima al Real Sporting de Gijón, evidentemente luego nos meteremos en esto con el propio Marc. El Eibar conseguía la primera victoria a domicilio de la temporada, 0-1 frente al Club Deportivo Leganés en Butarque. El Racing de Santander, otro partido con goles, conseguía un 4-3 frente al Córdoba Club de Fútbol, probablemente el partido que ha sido de la jornada durante este último fin de semana, por lo menos de los más entretenidos para el espectador. El Depor no conseguía puntuar, no lo hacía en Riazor, porque el Granada Club de Fútbol consiguió meterle 2 tantos, consigue esa victoria a domicilio, y todo finalizaba con el Almería 3, Cultural y Deportiva Leonesa 0, partido que también luego comentaremos más a fondo con nuestros invitados a la tertulia de hoy. Nos tenemos que ir a la clasificación también. El líder no ha cambiado, sigue siendo el Racing de Santander con 4 puntos por encima de la Unión Deportiva Almería, que con 52 ocupa esa segunda posición. Las posiciones, valga la redundancia, de el playoff son las siguientes: Castellón con 49 puntos, Depor también con 49, y con 48 tenemos a Las Palmas y al Málaga Club de Fútbol, que cierra esas posiciones. Como veis, muy apretado todo también desde atrás, porque el Burgos desde la posición número 7 tiene 46 puntos y también está a puntito de poder atacar esas posiciones de playoff. El Ceuta ya con 44, el Sporting noveno con 42, el Eibar en mitad de tabla con 41, con la mejor racha que estamos viendo después de el inicio de años. El mejor equipo, el Eibar, solo por detrás del Racing de Santander en lo que llevamos de segunda vuelta. El Córdoba, posición número 11, 41 puntitos. Tenemos ahí un pequeño salto que lo marca el Fútbol Club Andorra, posición número 12 y 38 puntos. La Real B, que asciende hasta la posición número 13 después de esa victoria, con 37 puntitos. 36 tiene el Albacete. Granada 35, posición número 15, al igual que el Cádiz, que ocupa la posición número 16. Y ya acercándonos a esas posiciones de descenso, tenemos al Leganés con 34 puntos y con 33 el Real Valladolid. Ahora sí,
en zona de descenso, zona roja, tenemos a la Sociedad Deportiva Huesca con 31 puntitos. Real Zaragoza asciende a la posición número 20 con 27 puntos, los mismos que la Cultural y Deportiva Leonesa. El Mirandés sí está un poquito más abajo con 24 puntos, un partido de distancia, posición número 22. Y no me enrollo más con este contexto, con estas puntuaciones, con estos resultados. Nos vamos con nuestra taberna de plata. Nos esperan por ahí Juan G. Fernández y Lucas Marcos. Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you $1 this time, I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you $1 this time, I ain't gonna run away. Juan G. Fernández, Radio Marca Málaga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Estupendo. Imagino que bien, ¿no? Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que estuviste por aquí, pero estoy seguro de que no estabais en la situación que estáis ahora, ¿eh? Fue cuando empezó, yo creo que la racha de Funes, pero no Sí, yo creo que sí. presagiamos que esa racha se Ya. podría alargar tanto en el tiempo y que este Málaga, aunque es verdad que esta semana he perdido un puesto en la clasificación, iba a estar echando cábalas para el ascenso directo, ¿no? Yo creo que es algo que aquí en Málaga nadie imaginaba, ya no solo, ¿no? Cuando arrancó el curso, sino también, yo creo que incluso cuando echan a Pellicer o cuando aterriza Funes en el Málaga. Es un sueño bonito, la verdad, que estamos viviendo y con los pies en el suelo, eso sí, pero con muchas ganas de afrontar este último tercio de la temporada en segunda. Vale, que la última vez que te pasaste por aquí estabas contento, pero imagino que no tanto como ahora. Por el otro lado tenemos a Lucas Marcos, Fondo Segunda, la Barra del Bar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, algo peor que Juan soy, ¿no? Me imagino. Al final, bueno, nos toca intentar revertir esta situación, pero la verdad que la cuesta está muy inclinada, Mateo. Sí que está, sí que está. Bueno, luego hablaremos de lo que le ha pasado a la Cultural y Deportiva Leonesa durante el último fin de semana, pero antes quiero ir contigo, Juanje. ¿Qué tal está este Málaga? Evidentemente en posiciones de playoff y demás, pero bueno, el otro día sufrió mucho en Granada, ¿no? Contra el Real Valladolid no consiguió probablemente lo que quería. No sé si está en un momento un poco de bajón, pero que está sacando los resultados, o cómo es la situación del equipo. Yo diría que más que de bajón está en un proceso de reinvención, ¿no? Pienso que los equipos ya han descifrado un poco, ¿no? al Funes Buque, ya han conseguido ver dónde son fuertes y dónde son débiles, y yo creo que lo veo en muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, ya hace varias jornadas que los equipos intentan sacar a Chupete del área, que tapan por dentro mucho a Dani Lorenzo para que no gire rápido, que la Rubia a veces encara hasta con 3 marcas. Yo creo que poco a poco han ido descifrando, ¿no? Que este Málaga se basaba un poco en esos 3 futbolistas, más allá de que luego pueda aparecer un Carlos Dotor, un Joaquín Muñoz, que entre un Adrián Niño desde el banquillo y haga goles. Creo que también han descifrado que este Málaga tiene un problema con los centrales, porque ninguno de los dos que está jugando o de los que están entrando en esas rotaciones a lo mejor eran centrales titulares a principios de curso. Hay que pensar que el Málaga planificó este año para que sus centrales titulares fueran a Nelson Monte y Alex Pastor. Uh-huh. Y Nelson Monte está en el Almería y Alex Pastor se rompió el cruzado y el menisco en la jornada 2 y por lo tanto se quedó el Málaga sin esos centrales, ¿no? Luego es verdad que llegó Montero, que no ha brillado, no ha dado el rendimiento esperado, y el resto son Murillo y Einar Galilea, además del canterano Recio, que bueno, Recio estaba en el malagueño en segunda red, nadie lo esperaba, y Murillo el año pasado era el cuarto o quinto central, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es el principal problema del Málaga. Los equipos han descubierto que hay un fallo en el sistema, sobre todo en esos centros laterales. Vemos que los saques de esquina intentan aprovechar esos pocos centímetros de Alfonso Herrero, que es verdad que es un portero de muchísima calidad, pero que tiene un déficit en los balones aéreos. Si te fijas ya en las últimas jornadas, todos los saques de esquina que le sacan al Málaga
que lo sacan con roscas cerrados, Sí. incluso a veces parece que con la intención de buscar un gol olímpico. Entonces, más que una crisis, porque no se puede hablar de crisis cuando el Málaga sigue ganando partidos y realmente ha tenido un pequeño bache fuera de casa con las derrotas contra el Mirandés y contra la Real B, pero que en casa sigue manteniendo una racha que le hace que no pierde desde la jornada 5. No podría hablar de bajón, pero sí que de proceso de reinvención y un proceso donde le está costando ya más trabajo el hacer el plan de partido que trae de casa y donde está viendo cómo al final, pues pequeñas jugadas brillantes de sus futbolistas, un pase de Aaron Ochoa en Granada que deja a la Rubia solo, el golazo de la Rubia, por ejemplo, frente a la Cultu, momentos puntuales, ¿no? En chispazos de jugadores que te permiten sacar los partidos adelante, pero está bien, ¿no? Yo creo que hablan muy bien de este Málaga, que en un momento en el que no está brillando tanto, en un momento en el que le está costando un poquito, aún así sigue sacando partidos y sigue sacando resultados, ¿no? El otro día el Málaga, sin hacer nada del otro mundo y jugando, para mi gusto, francamente mal, iba 3-1 en casa con el Valladolid. ¿Sabes? Cualquier otro equipo, aunque el Valladolid está abajo y tal, es un equipazo. Cualquier otro equipo que esté en un momento de bajón y tal, no se pone 3-1 ante el Pucela, ¿no? Y si no es por la expulsión de Víctor García, más que merecida y justa la tarjeta roja, pues probablemente estaríamos hablando de que el Málaga esta semana habría ganado y estaría muy, muy, muy cerca de los puestos de ascenso directo. Un poco lo que quería yo, ¿no? Que un momento probablemente que no esté siendo el mejor juego, que no lo estemos viendo, ¿no? El mejor juego del Málaga y demás, pues está consiguiendo resultados. O sea que eso, la verdad, parece algo positivo. Sí, Hablabas de la rubia, que dices que es que ahora tiene 3 marcas y demás, pues que le da un poco igual, ¿no? Porque es que está a un nivel espectacular. ¿Tú crees que es el mejor momento de sí. de la temporada de la rubia? Está en buena dinámica, yo creo que es un momento personal para él muy importante, ha empezado a ver puertas, a engrosar esos números, que yo creo que era algo que se le achacaba mucho a David Larrubia, ¿no? El año pasado ya muchos partidos donde él tiró del carro, donde él fue jugador importante en el Málaga, pero le faltaba engrosar esa lista de goles y asistencias, que yo creo que es algo que sí que está consiguiendo este año, ¿no? Y es un futbolista que está claro que para mí pues está en el top 3 de la categoría, yo me atrevería a decir, es difícil, ¿no? A ver, no quiero herir la sensibilidad de nadie porque cada uno tenemos nuestra opinión, pero Arribas, Jeremai, jugadores del Racing que No, yo también te lo compro, podemos yo te lo meter en la compro, Juan, que lista, ese top 3 pero, yo te lo o compro. top cinco, venga, para no reducirlo tanto, pero top 5 seguro de la liga, ahí está David Larrubia y la temporada que está haciendo, es una temporada que si te pones a mirar estadísticas y dejas de un lado los tangibles, lo que se ve fácilmente, que son las asistencias, los goles, los regates, es el jugador que más balones recupera del Málaga. Ujú. Y uno de los que más entradas con éxito hace de la liga y duelos gana de la liga. O sea, es una pasada que el extremo goleador, media punta goleador del Málaga, sea también un líder en estadísticas a la hora de recuperar balones y de hacer Es trabajo tremendo, ¿eh? defensivo, Sí, sí. No, no sabía esa estadística. lo cual habla mucho de la importancia de este jugador en el escala del Málaga. Ahora estamos todos temblando, ¿no? Porque está ya con 4 amarillas. Estamos viendo cuál va a ser el partido que se va a perder. Hace un par de semanas también contra la Granada se tira toda la semana ante Algodones y estamos con miedo porque ¿qué pasará, no? El día que a este Málaga le falte la rubia, pues yo me atrevería a decir que es el único jugador ahora mismo insustituible en el Málaga. Primero por la carencia que tiene el Málaga un poco en banda, porque es una posición que yo creo que quedó un poco descubierta, ¿no? En verano cuando se planificó la plantilla, porque al final Lobete no es un extremo ni un regateador como la rubia. Y Aitán, que sí podría ser ese perfil futbolista que viene de 2 años muy parado y que ahora mismo no está en su pico de forma, pues el día que falte la rubia, Funes sí que tendrá que reinventar bastante, pero de momento ese día no ha llegado. Pues sí, Lucas, tú ves a la rubia en ese top 3 top 5 tú que también estás siguiendo mucho la categoría, aparte de la cultura. Pues sí, sí, la verdad que sí, a mí la rubia a nivel talento individual es un jugador que me fascina, al igual que Chupe. Son dos jugadores que yo sí veo el Málaga, incluso si veo un partido de fútbol, lo veo por jugadores que me parece que son espectáculos, son jugadores que son dignos de poner un partido para verlos. Y la rubia y también Chupe me parecen jugadores muy disfrutables. Tal vez el único punto que le toque rascar al Málaga es el balón parado. No sé qué opina Juanji, pero creo que es Sí, una debilidad de este Málaga, ¿eh? el Málaga mete el otro día un gol a balón parado contra el Valladolid en un centro de Víctor García que toca a Chupe, que en principio lo anulan, pero luego el VAR demuestra que estaba en posición correcta y es el primer gol a balón parado que mete el Málaga desde diciembre de 2024.
donde antes de las vacaciones hay una jugada ensayada y tal, con gol de Dani Sánchez ante el Eldense. Estamos hablando de diciembre del año, o sea, no del 25, sino del 24, ¿no? Por lo tanto, sí que hay una carencia y luego es un equipo de verdad, más que el balón parado ofensivo, que yo creo que ahí hay carencia, creo que es un equipo al que a balón parado a la hora de defender le cuesta mucho, está teniendo muchos problemas, se están encajando muchos goles. El otro día sonaba la música de Tiburón en la Rosaleda cada vez que Chucky ponía una falta lateral. Ya imagino. Pues sí, esas estadísticas también, bueno, hay que comentarlas. Para cerrar un poco tema Málaga, os quiero preguntar a los dos, ¿eh? Si veis viable que este Málaga acabe la temporada en posiciones de playoff y cómo lo veis respecto a los otros equipos que están en esos puestos de promoción y si creéis que tiene evidentemente posibilidades de ascenso este Málaga. Yo creo que va a depender mucho del propio Málaga y te explico. Analiza el calendario, quedan 13 jornadas. El Málaga tiene que jugar contra 8 equipos del top 10. Ujú. Es decir, el final del calendario hace que ahora esta semana el Málaga va a jugar con el Huesca y es prácticamente ya el único equipo de la zona baja que le queda. El mes de abril, en este orden, para que flipes un poco, Mateo, es Depor, ¿vale? Ese sería el primero. Buen primer asalto, la verdad. Sí, para empezar así sin mucha historia. Depor, Almería, Castellón, Las Palmas. Ostras, es que estás jugando Todo, probablemente contra las mejores cuatro plantillas, de forma seguida. todo así seguidito. La penúltima jornada, última en casa del Málaga, es contra el Racing de Santander. Tiene que ir a Uf. Ceuta. Campo complicado. Tiene que, o sea, es que estamos hablando de que tiene que jugar con prácticamente todos los del playoff, que es verdad que si le pones a mirar estadísticas, el Málaga perdió claramente contra el Racing. En un partido es verdad que juega toda la segunda parte con un hombre menos, iba 0-0, pero perdió 3-0 con el Racing. Le remontan en Castalia un partido que en el 89 ganaba 0-1 y pierde Ujú. 2-1. Pero luego el Málaga le ha ganado 2-1 a la Almería, le ha metido 3-0 al Depor y ha ganado 0-1 en Las Palmas. Es decir, es un Málaga que ha sacado mejor puntos, más puntos con los de arriba que con los de abajo. Pero con lo que te quiero decir con esto es que el Málaga tiene que jugar prácticamente, a excepción de con el Burgos, Ujú. con todos. Prácticamente, porque el Sporting también viene a Rosaleda, tienes que ir a Ceuta, como ya te he dicho, equipos como el Andorra que van al alza o el Eibar también los tienes que jugar. Yo creo que es un calendario que por un lado es peligroso porque cada pinchazo te va a penalizar el doble, pero por el lado positivo, si lo ganas, cada victoria te va a contar el doble porque va a ser rival directo que no va a puntuar esa jornada. Yo veo el equipo que no tiene esa presión de ascender, era un Málaga que no se esperaba estar ahí. Y el otro día hablando con una persona muy directa del club, me decía que, sin criticar a Pellicer, pero que se veía que para que el Málaga ganase un partido, prácticamente con Pellicer todo el equipo tenía que estar en un 8. O Ujú. sea, tenía que haber un rendimiento muy bueno en esa primera vuelta. Sin embargo, ahora estamos viendo que no hace falta, como tú lo has dicho, que haya partidos brillantes de todos los jugadores, sino con que cada día aparezca uno, un día Joaquín Muñoz, otro día Dani Lorenzo, A otro mí, día a mí esa es Chupe, la otro día impresión La que me Rubia. dio el otro día, sobre todo contra el Granada, que me pareció un partido complicado para el Málaga, que al final la Rubia, en un balón que realmente me lleva mucho peligro, que incluso tiene un poco de suerte con un par de rebotes, consigue sacar los 3 puntos en una jugada Claro. no totalmente aislada. Yo creo que esa es un poco ahora mismo la virtud del Málaga, que con muy poquito está sabiendo sacar los partidos adelante. Se ha puesto ese traje cuando llega Funes se pone el traje de luces y da 7, 8 faenas de un fútbol escandaloso y ahora se ha puesto el mono azul de taller, con Ujú. manchas de grasa y tal, de venga, me bajo al Bueno, barro, me trabajo. pongo a currar y yo creo que ahora estamos viendo un Málaga menos vistoso, menos Sí. bonito, donde ya quizás hay un rato que miras la tele y no te gusta tanto lo que ves, pero que está siendo igual de efectivo a la hora de puntuar. Pues buen tour Malet que le espera al Málaga en unas semanitas y también muy interesante lo que puede hacer el Málaga en ese final de temporada. Quien está ya en ese tour Malet es la Cultural y Deportiva Leonesa, Lucas, lo comentamos por aquí la semana pasada. Primer asalto ha sido contra el Almería y no ha ido del todo bien, ¿verdad? La verdad que no, la crisis deportiva se prolonga, ya no es solo una crisis deportiva, sino que es una crisis de resultados, porque si antes hablabais, ¿no? Que tal vez el Málaga no estaba en su mejor momento deportivo, pero aún así se acaban los resultados, nosotros no nos sirve esto, nosotros seguimos sin ver resultados, es verdad que se ha visto una transformación tal vez en la pizarra,
sobre todo de Rubén de la Barrera. El equipo tiene mucha más actitud, parece que hay más orgullo, pero sigue sin dar, sigue sin dar. No sé si te acuerdas, hicimos la semana pasada, Mateo, un análisis de esta crisis deportiva de la cultura leonesa. Sí. Y yo mencionaba, y me parecía muy curioso, que planteando este fútbol tan físico y este bloque tan alto, no encajase Selu Diallo. Bien, pues este partido contra la Almería lo hemos visto en una posición de delantero, ¿no? Cuando se jugaba en la presión en un 4-4-2, Selu Diallo era delantero. Y me ha gustado muchísimo. Creo que es de lo poco rescatable que saco de este lunes, en el que perdimos por 3-0. Creo que se ha dado cuenta Rubén de la Barrera que si quiere jugar con este bloque alto, si quiere presionar en ese último cuarto de campo rival, necesita a Selu Diallo, tal vez incluso en la posición de media punta. ¿Tú crees realmente, Lucas, que tuvo alguna opción la cultura deportiva leonesa de sumar, por lo menos el otro día contra Almería? A ver, la realidad es que ya al principio del partido encajas, pero no sé si viste que se pudiera aferrar a algo la cultura el otro día. Yo creo que no. El partido empezaba pues tal vez con un poco de presión para la Cultural, porque prácticamente todos los de abajo, menos Mirandés y Cultural, han sumado esta jornada. Mm. Y nosotros cerrábamos la jornada del domingo y teníamos que sumar, porque si no es que la permanencia se nos iba y se nos ha ido a 6 puntos. Y como tú bien dices, nos meten un gol a los primeros minutos y la verdad que es que no vi nada a lo que aferrarme para creer en que la Cultural podía puntuar. Me da la sensación de que hay mucho miedo a fallar porque no se intenta acabar jugada. Tenemos más pelota que con el Cuco Ciganda, pero la tenemos sin ningún propósito. O sea, no hay un jugador que tenga una idea clara o incluso lo que te mencionaba de acabar la jugada. Y después, esa conclusión de no acabar jugada son las transiciones ofensivas que te hacen y las que sufres muchísimo, porque Rodri y Perú a la espalda han sufrido mucho, tanto con Las Palmas como con el Almería. No sé a qué hay que agarrarse para creer en la salvación. Supongo que es cambiar la dinámica, ir partido a partido, ¿no? Esa filosofía un poco de Atlético de Madrid, pero ahora mismo es muy difícil, Mateo, creer en la salvación, ¿eh? El otro día hablabas de esa presión alta que ejercía la cultura deportiva leonesa, que tan característica es, ¿no? De Rubén de la Barrera. ¿Tú crees que ese es un poco el camino a seguir? ¿Tú crees que debería seguir la cultura ese estilo de juego tan propositivo? ¿O por el otro lado crees que hay que hacer un cambio de estructura? Yo creo que ahora mismo, Mateo, no te vale otra cosa que no sea morir con esa idea. Mm. Porque no te puedes echar atrás, la cultural no puede permitirse especular. Ahora mismo, cuando termines estos exámenes que te quedan, que son Castellón y Racing de Santander, viene lo que se suele decir rivales de tu liga, de esa mitad baja de tabla. Y pues estos partidos, tal vez de rivales de otra categoría, porque siendo sinceros son rivales de otra categoría, te tiene que servir para fortalecer esa idea de juego de presión alta, del bloque tan compacto y esa presión tan agresiva y después que te sirva para que en los partidos, cuando vengan el Cádiz, el Valladolid, el Granada, pues ser efectivo en ese sistema de juego. A mí me gusta, me parece que Rubén de la Barrera ha hecho un trabajazo en prácticamente 2 semanas, ha cambiado totalmente la identidad deportiva de la cultura leonesa y lo que tú preguntabas, pues sí, yo creo que hay que morir con esto, Mateo. Ujú. Juanje, ¿tú has visto a la cultura? Sí, yo veo muchos partidos de segunda y además tengo muy reciente todavía, ¿no? La visita de la Cultu a la Rosaleda. Es verdad que no he visto el choque de este lunes ante el Almería, pero sí que es verdad que yo creo que la Cultural es un equipo al que le falta un poco de calidad, ¿no? A la hora de... Vi que es una Cultu que incluso puede ganar la Rosaleda y yo de hecho creo que si no le anulan ese gol, que para mí fue legal, habría ganado. Eso sí, habría ganado un partido, a lo mejor no merecía haberlo ganado porque el Málaga fue superior, pero para mi gusto lo que le falta a la Cultu es creación, ¿no? Es decir, vi muchos pases cerrados en el centro del campo ante un Málaga que no estaba fino ni mucho menos ese día y creo que ese ha sido el principal problema. No sé si con Rubén de la Barrera y con esto que está hablando Lucas de un equipo ofensivo, mi experiencia me dice que los equipos que intentan jugar bonito estando abajo acaban pagando y acaban teniendo problemas, ¿no? Yo hablo por experiencia un poco del Málaga que acaba
que probablemente comparado con el que tiene la Cultura era una plantilla bastante superior, pero fue un equipo que pecó de querer seguir jugando como si fuese un equipo de la zona alta, estando en la zona baja. Entiendo el pesimismo que hay en León con el posible descenso del equipo, porque es verdad que tienen que hacer una recta final de curso muy, muy buena, porque yo creo que ahora los de abajo van a empezar a puntuar. Pero es verdad que Rubén de la Barrera me parece un entrenador que yo creo que está capacitado para sacarlo de ahí. El crédito de Ziganda yo creo que ya se había totalmente acabado. Y personalmente no sé qué va a pasar. Es verdad que en mis quinielas, si yo tuviera que hacer una quiniela ahora, y aunque me duela mucho por Lucas, pondría a la Cultu como uno de los que yo creo que va a perder la categoría. Aunque si yo tuviese que elegir, elegirías a otro porque la Cultu me cae bien. Pues después de lo que estamos hablando, evidentemente, Sí, pues, la cultura sin al querer fin desanimar a nuestro Lucas, ¿eh? Ni mucho menos. Por supuesto. Bueno, Que lo entienda y que... yo lo he notado un poco más desanimado esta semana, ¿eh? Que Sí, otras, sí, que es que otras. una cosa que comentabas, Juanje, es algo que llevo yo anunciando ya durante toda la temporada, que es esa falta de creación y esa falta de creatividad. Al final nos castigó mucho la lesión de Bicho, que es un jugador que se lesionó en enero, hace 2 meses más o menos, y que no ha vuelto bien, porque no ha vuelto con ritmo de competición. Contra Las Palmas yo me alegré mucho porque sumaba minutos, pero no han sido minutos de calidad. Y es que sin Bicho y ahora sin Lucas Ribeiro, es que lo que tú mencionabas, creo que la creatividad en el centro del campo brilla por su ausencia. Nos tenemos que aferrar a Sergi Maestre, que era el jugador número 26 de la plantilla, Mm. para Claro. alguien que no le quema el balón, pero es que al final es un jugador que da siempre pases de seguridad, son siempre pases horizontales o hacia atrás. Entonces, pues lo que Yo tú la dices. sensación que tenía era eso un poco, que en cuanto la Cultu quería no dar ese pase de seguridad y pasar hacia adelante, había muchísimas imprecisiones y algunas, bueno, puedo entender que haya imprecisión, si te están muriendo dos tíos, si quieres meter un pase al hueco y tal, pero había pases que eran claramente fáciles, en teoría para un jugador profesional de segunda división, que la Cultu los fallaba, ¿eh? Y fíjate que casi ganan en la Rosaleda y aún así yo me atrevo a decir que es de los equipos que he visto pasar este año por la Rosaleda más justitos de Sí, sí, la sí. categoría, la verdad. Pues veremos qué pasa con la cultural. Evidentemente lo tiene complicado, pero veremos cómo le va ese tramo final de temporada. Uno de esos equipos que tiene que ir con todo en estas últimas jornadas. Otro equipo que tiene que ir con todo, me atrevería a decir, otros dos equipos que tienen que ir con todo en este tramo final de temporada son tanto Cádiz como Real Zaragoza. Jugaron entre ellos en esta última jornada. De hecho, eran los equipos que la abrían y consiguió ganar el Real Zaragoza que llegaba en esas posiciones de abajo del todo, consigue ganar por la mínima, con ese gol de Codro. Evidentemente, muy buena noticia para el Real Zaragoza, que evidentemente sigue teniéndolo muy complicado para conseguir esa salvación, pero es un pasito. Pero yo me quiero enfocar también un poco en el Cádiz porque vuelve a perder, es el peor equipo de lo que llevamos de segunda vuelta y a ver, es cierto que llegaba de un buen colchón porque aquí lo hemos repetido muchas veces en Camino al Cielo, en la jornada número 10 era el líder de la categoría, pero ha vivido un poco de eso hasta ahora, con 35 puntos, ahora está a 4 del descenso, que es que van pasando las jornadas y ya está ahí cerquita, no sé cómo veis esa situación del Cádiz Club de Fútbol. Pues para mí muy preocupante, A mí me Mateo. Es que, sorprende. Dale, no, dale, que dale, decías, Lucas, Juanjo. perdona. No, le que iba diciendo que para mí es muy preocupante la situación del Cádiz y me da la sensación de que la masa social del Cádiz se está desencantando con el equipo, ¿eh? Porque he notado el Mirandilla estas últimas jornadas muy frío y, bueno, aparte de eso, a nivel deportivo es un Cádiz muy flojo, un Cádiz que le puedes hacer daño con muy poco y, bueno, ya hemos visto, ¿no? Que el Real Zaragoza le ha conseguido meter mano después de muchísimos partidos que no conocía la victoria. Son 8 partidos, ¿eh? Son 8 partidos ya sin ganar, 7 de ellos perdiéndolos y ahora tiene que visitar a otro de esos equipos de abajo como es el Mirandés, partido importante, ¿no, Juan? Sí, Visto lo además, visto. y luego la visita del Málaga, allí a Cádiz, Ujú. después de este partido con el Mirandés. Hombre, yo este análisis lo voy a basar más que en el presente, que hay poco que decir de la racha del Cádiz en la segunda vuelta, lo voy a basar en el futuro y en la llegada de Sergio González. Porque creo que han firmado un entrenador para mí top en la categoría y no tengo ninguna duda de que el Cádiz no va a pasar ningún apuro por salvarse, a pesar de que haya hecho esta segunda vuelta que está haciendo tan
tan lamentable. Creo que vamos a ver un giro radical. Me fastidia que ese cambio de entrenador haya llegado justo como con el Valladolid, ¿no? A las puertas de la visita o del partido contra Sí, el es verdad. Málaga, porque este Valladolid que estábamos viendo, por ejemplo, el Valladolid de Granada, que pierde 5-1, si es el mismo Valladolid que visita la Rosaleda, pues estamos hablando de que es un Málaga que hubiese ganado el partido fácilmente. Con Escribá, que es otro entrenador top para la categoría, es otro Valladolid totalmente distinto, que es capaz de seguir vivo en un partido que pierde 3-1 sin deshacerse como un azucarillo. Y yo creo que es lo que le va a pasar un poco al Cádiz en esta segunda vuelta, o en esta última parte, este último tercio, con Sergio González. Vamos a ver un equipo que va a defender mucho mejor, que va a aprovechar mucho más las que tiene, porque además no es una plantilla falta de calidad. Yo creo que el análisis que habría que hacer de la situación del Cádiz hay que llevarlo desde lo que ha pasado en el verde hasta lo que está pasando fuera del verde, ¿eh? Porque me atrevería a decir que es un Cádiz que tiene una crisis institucional, y lo decía ahora Lucas, ¿no? Con lo del ambiente frío en el estadio, es que yo creo que tiene una crisis institucional importante, ¿no? Yo que me gusta seguir en redes sociales un poco la masa social de todos los equipos, se habla muy poco de jugadores, muy poco de lo deportivo y mucho del nombre de estadio nuevo, de la Mm. salida en bolsa de tal. Se está hablando mucho de temas extradeportivos y poco de lo deportivo, ¿no? Y yo creo que eso cuando ocurre, por experiencia, hay una frase que nosotros decimos mucho aquí en la radio, que cuando hay un resfriado en el palco, a lo que llega al vestuario es una gripe, Ujú. una pulmonía. Entonces yo creo que eso es lo que pasa un poco en este Cádiz, y fíjate que casi todas las noticias que veo alrededor del Cádiz son, por ejemplo, otros días alguien que decía que si, una leyenda, ¿no? Del Cádiz hablaba de que si a un tiburón le gustan más los fosquitos que jugar. Es que Es verdad, es veo, verdad. veo alrededor del Cádiz que solo hay noticias de malos rollos, de trifulca, de polémica, de sazón un poco con los dirigentes, y eso suele traer como consecuencias la pérdida de categoría. Pero creo que el fichaje de Sergio González los va a salvar, y de hecho era un partido, el del Cádiz, que yo tenía pensado, digo, ahí el Málaga, con el estilo de fútbol que tiene y tal, va a desquiciar rápido a la gente de ahora el GP Financial y tal, Ramón de Carranza, Mirandilla, como queramos llamarle. Y ahora con Sergio González, ya lo tengo marcado como un partido que va a ser rollo Granada, muy difícil para el Málaga. Yo lo veo así también, ¿eh? Porque es que con ese cambio de entrenador yo creo que ha sido un total acierto, ¿eh? A pesar de que todavía no hemos visto a ese nuevo Cádiz, para mí es un acierto, Quizás al tardío, igual. ¿eh? Sí, O sí, sea, yo seguramente, Garitano Sí, seguramente. hace ya 2 semanas, hace ya dos jornadas que yo pensaba que iba a estar fuera, con los No, yo, resultados que estaba yo haciendo. yo igual, pero me parece que es un cambio, lo decías tú muy bien, Juanje, como en el Real Valladolid. Pues creo que va a ser un equipo muy diferente como está siendo el Real Valladolid con Fran Escribá. Ya el otro día contra la Sociedad Deportiva Huesca, que lo pude ver en directo, me pareció un equipo. Sobre todo yo creo que el resumen es un poco más o mucho más competitivo, ¿no? De lo que era antes. Evidentemente no es un, Sí, un equipo muy bonito de ver ni que te haga florituras, pero que es un equipo competitivo y que saca puntos, que es lo que necesita ahora el Real Valladolid en y, ese caso, y- y yo y- creo que y con el menos Cádiz va a ser igual. defensivo, menos defensivo de lo que yo creo que iba a ser Escribá en el Valladolid. Si te fijas, 6 goles en 3 jornadas, ¿eh? Ha Sí. hecho el Pucela, hizo 2 en ese debut con el Sporting, el que tú dices del Huesca, y ahora 3 en la Rosaleda, que pudieron ser más, y me pareció que era un equipo que, es verdad que quizá alentado por el 3-1 en contra y estar con uno más, pero tienes que ir para arriba sí o sí. A lo mejor si mete el Valladolid en el minuto 10, se pone 0-1, sí que veo un autobús aparcado delante de la portería de Guilherme Fernández. Pero me pareció un Valladolid más ofensivo, la verdad, de lo que yo me esperaba con Escribá. Y no sé si Sergio González va a optar también por montar un castillo atrás con su Cádiz, o también va a optar por aprovechar la calidad que tiene arriba. Ujú. Bueno, antes de ir con ese once ideal, con MVPs y cerrar la tertulia, os quiero preguntar sobre la situación del Real Zaragoza, el rival que tenía el Cádiz este último fin de semana, y preguntaros si creéis en la salvación de los maños. Os resumo los siguientes tres partidos que tiene, ¿eh? Juega contra el Almería, juega contra el Depor y juega contra el Racing de Santander, chicos. pues yo lo veo muy complicado, Mateo. Como mencionaba antes Juanje, ¿no? Y tantas veces que he contado historias en Memorias del Sábado, en la otra sección que tengo, cuando hay problemas institucionales no suele salir bien. Cuando se empieza a hablar de cosas extradeportivas no suele salir bien. Y este Real Zaragoza yo lo veo un equipo a la deriva.
Si tengo que sacar algo positivo de este punto que le rascaron al Cádiz, es el reencuentro con el gol de Kenan Kodro, que desde el 10 de enero, cuando metió un hat-trick al Racing de Santander, no conocía la portería. Y bueno, pues ha vuelto a reencontrarse con el gol. Creo que es una noticia positiva, más que nada por sensaciones y por dinámica. Pero a nivel deportivo, a nivel de planificación y de pizarra, no veo al Real Zaragoza con argumentos para salvarse, la verdad. Y menos cuando tienes la salvación ahora mismo a 6 puntos y te toca el calendario que te toca. Juanje, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que si rascas un poco en el escudo del Zaragoza, el que está debajo es el del Málaga de la 22-23. Es que veo tantas similitudes con aquel Málaga Club de Fútbol que otra vez venía de intentarlo o de querer subir a primera y tal y acabar ahí abajo. Y van pasando las jornadas y todo el mundo teníamos la misma frase. Bueno, el Zaragoza va a salir de ahí. Nada, pero el Zaragoza, la jornada tal, ganará un par de partidos cuando cogió esa rachilla, ¿no? Que incluso empató la Rosaleda, ganó 3 partidos seguidos, derbi incluido ante el Huesca y tal. Bueno, ya el Zaragoza va a salir ya. Y no sale, y estamos en el mes de marzo. Creo que la mudanza de estadio les ha sentado también horriblemente mal y creo que además es un equipo que carece, ¿no? de gol. O sea, es un equipo que le falta tonelada de gol hasta puntos insospechados para la categoría. Entonces yo también le veo al Zaragoza como un serio candidato a bajar, sobre todo porque tiene que luchar como todos los demás, como la Culto, como el Mirandés, como todos los que están ahí, por puntuar y por la permanencia, pero además tiene que luchar contra el peso de una masa social desencantada, el peso de la historia de un escudo como el del Real Zaragoza. Es que ya no... pasaba un poco como el Valladolid, pasa que el cambio de entrenador lo ha sentado muy bien. El Zaragoza no ha sido capaz de encontrar ese entrenador que reactiva a su gente y que reactiva su plantilla, porque quizás el entrenador ya lo ha quemado tantas veces que sería Víctor Fernández, a lo mejor. Sí. Pero claro, ¿cómo vas a llamar otra vez a Víctor Fernández este año? Sin ¿no? sentido, Sería sin sentido. una locura, un sinsentido. Entonces, como no ha encontrado ese entrenador, ese nombre, ahora parece que David Navarro la gente le ha ilusionado, ¿no? Por lo que leo, Hasta somos final de de la temporada se casa. queda. Sí, sí. Sí, dicen aquello de, bueno, pues si vamos a morir, que sea con los nuestros, ¿no? Es el mensaje que he leído un poco en redes de la afición del Zaragoza, pero realmente lo veo complicado, ¿eh? Lo veo complicado para ellos porque tienen que firmar un último tercio de temporada que no lo han hecho, ya no solo en esta liga, sino en la liga anterior y la anterior y la anterior. Es decir, que le estamos pidiendo al Zaragoza que de los 13 partidos que quedan ganen 6, cuando probablemente hace mucho tiempo que no consiguen, quizás a lo mejor un poquito el año pasado, el inicio de temporada y tal, pero hace mucho tiempo que Zaragoza no consigue una buena racha de resultados como la que ahora tiene que hacer de repente. Totalmente, totalmente. Entonces, Pues me parece complicado, Lucas. esto es una crónica de una muerte anunciada, ya lleva varios años coqueteando pues con esta situación y al final, cuando tienes una deriva institucional, tienes un desencanto generalizado, pues terminan pasando estas cosas y seguramente para salir de esta situación lo que el Real Zaragoza necesitará hacer es, pues como le ha tocado a otros grandes de nuestro fútbol, empezar de cero en la tercera categoría, la primera federación. Al Pues Málaga le vino veremos bien, qué ¿eh? pasa. Sí, Sí, es sí, sí, Al a verdad. muchos equipos le han Málaga, venido bien. el otro día participaba en un podcast con la entrevista de Adrián González, el que fuese capitán del Málaga, hijo de Michel y tal, y nos ponían un pequeño vídeo de todos sus goles. Estamos hablando del Málaga del año 2020, 2019, 2018, un Málaga incluso en primera. Joder, veía la grada de la Rosaleda y decía, madre mía, cuánto hueco. Sería un día de lluvia. Ponían otro gol, madre mía, cuánto hueco. Sería un lunes. Ponían otro gol, madre mía, cuánto hueco. Y totalmente Y, diferente, y, ¿no? y es que yo creo que al Málaga ese reseteo del que hablaba Lucas de bajar a primera red le hizo que la gente dijese, porque claro, se habló incluso de la posibilidad de un Málaga administrado por la justicia que al bajar en primera red eh, desapareciera, económicamente se fuese al garete. Y yo creo que se unió tanto al malaguismo de decir, ¿cómo? Que yo voy a dejar ahora a mi equipo morir en la vida. Me abono y me pego y viajo y tal. Y a lo mejor lo que necesita el Zaragoza o el Valladolid o estos equipos que están ahí es ese reseteo. Lo que pasa es que el Málaga tuvo suerte de que el reseteo dura un año, porque si intentas resetearte, pero cuando vuelves a encender el ordenador no arranca la primera, 2 años, 3 en primera ref, no hay estructura de equipo grande o de ciudad grande que lo aguante, ¿no? Si no tiene un músculo económico muy grande como el que tenía el D por detrás con un banco, es difícil mantener a la deficitaria primera ref. Por Sí, decir sí. datos que son tangibles, el Málaga pasó de cobrar 9 millones, 8,7 millones de euros de derechos televisivos a cobrar 300.000 euros.
O sea, imagínate las pérdidas económicas que eso supone para un equipo, ¿no? Entonces A no mí todo me el mundo puede dice, aguantar eso. hablé El Málaga con fue un mucha gente, año. Jorge, de Málaga y demás en desplazamientos y todo el mundo coincide en eso de que les vino bien ese descenso en parte por todo lo que supuso. Chicos, nos vamos rápidamente con ese once ideal, me decís rápidamente vuestros MVPs y vamos con ello. En la portería tenemos a Dani Jiménez de la Sociedad Deportiva Huesca, defensa para los centrales Manu Lama, el Granada, Mica Mármol de Las Palmas, por los lados Cubero el Eibar y Cristian Gutiérrez de Las Palmas. El centro del campo lo componen Domenech de Andorra, que luego estaremos con él, Arribas de Almería, por los lados Ochen de la Real Sociedad B y Curro del Burgos. Arriba del todo, Andrés Martín del Racing y también Chupé del Málaga. Entrenador ideal de la jornada, nos quedamos con David Navarro del Real Zaragoza, la revelación Miyashiro de Las Palmas, el mejor sub-23, Pinilla del Zaragoza. Juanje, tu MVP. O 100, porque yo creo que se merendó Lo has al quitado, ¿eh? Castellón prácticamente. Sí, sí. Ochen se merendó al Castellón el solito y además está creciendo increíble. Yo creo que la llegada de Matarazzo y esos minutitos, ese coqueteíto con el primer equipo le está sirviendo de aliciente moral al jugador, que está creciendo muchísimo en esta segunda vuelta y te lo voy a dar a él. No me importa compartirlo contigo, ¿eh? Lucas, ¿tú con quién te quedas? El mío es Andrés Martín. Andrés Ujú. Martín, que Yo sé que el estuvo palo que fallón al priva. principio, pero luego la verdad es que no, el resumen del partido no estuvo nada mal. No, 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 estuvo muy preciso, mete 2 goles, el palo le priva de un hack trick, pero esa acción, precisamente la del palo, creo que es en la que más claro se ve el talento de Andrés Martín para estar en el error, ¿no? Estar en el espacio libre, por muy pequeño que sea, y encontrarse con esos balones. Para mí es el MVP de la jornada y quiero también destacar a Izan González, que para mí hace un Ujú. partidazo y lo carismático que es este Está muy mediocentro es bien, una está muy locura. bien. Sí. La Me verdad, encantó la me gusta publicación mucho. de Granada de lo siento, me enamoré de un cedido, ¿no? Y Sí. la fotito de Izan González, estuvo bien. Ahí está Samu Y Chavero, que tendremos que traerlo un día por aquí, que la verdad es que está siendo muy protagonista del Granada en redes sociales durante este año y no es coincidencia. Bueno, chicos, muchas gracias por la tertulia, Juanje. Que tienes ahora programa, ¿verdad? Sí, un abrazo grande, un placer coincidir con Lucas y contigo, Mateo, y seguiremos hablando de la segunda y del Málaga, porque se presenta un fútbol de primavera que me gusta a mí ya cuando llega marzo, abril, que son ya cuando de verdad merece la pena cada partido, cada minuto, cada gol, cada segundo. Así que aquí estaremos para comentarlo. Un abrazo. Lucas Marcos, muchas gracias también a ti. muchas gracias a vosotros por invitarme una semana más. Muchas gracias a Juanje y a ti, Meco. Y como digo siempre, nos volveremos a ver cuando la Cultu esté echando cuentas para el playoff. Y nosotros que nos vamos ya rápidamente con Marc Domènech del Fútbol Club Andorra. Vamos a ir. La conocí bailando, mirando me hipnotizó y hubo acercamiento, así ya me enamoró. La conocí bailando, ella me hipnotizó y hubo acercamiento, así ya me enamoró. Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va. Y solo yo me quedo aquí, hundido y sin tu Y piel. ahora soy yo la que no está. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Nada, encantado, muy bien, encantado de estar aquí. Imagino que bien, ¿no? Porque después de las 3 semanas que lleváis, victoria 2-1 contra el Zaragoza, victoria 1-4 ante el Córdoba y la última victoria por la mínima del pasado fin de semana ante el Sporting. Sí, sí, muy contento, bueno, todo el equipo muy contentos de esta racha que hemos cogido ahora, 3 victorias seguidas que la verdad es que nos dan la vida y a ver si seguimos este fin de semana. ¿Qué tal está el vestuario después de estas 3 semanas? Porque es que, bueno, es una racha espectacular. Hombre, claro, pues esta buena dinámica pues te da un chute de confianza enorme y yo veo al equipo muy bien, muy contento, pero pues con el trabajo que ya veníamos haciendo todas las semanas, ¿no? Que ahora pues también da la casualidad de que nos ha ido bien, ¿no? Pero el trabajo siempre está ahí. Bueno, tan buena es la racha que es que el Fútbol Club Andorra no había conseguido esto en toda la historia, en segunda división. No había conseguido antes 3 victorias de forma consecutiva en la Liga Hypermotion. Te quiero preguntar si crees que el equipo está por lo menos en el mejor momento de esta temporada. No sé si es más coincidencia, que se han dado las cosas y demás, y
o realmente no? Bueno, sí que las sensaciones de estas últimas semanas son muy buenas. Mm, no sé si es el mejor momento de la temporada, porque sí que, bueno, veníamos de también, creo que fueron 2 derrotas seguidas. Ujú. Y bueno, eh, obviamente nosotros tuvimos un inicio muy bueno de temporada y ahí sí que el equipo estaba muy fuerte. Y bueno, luego pues pasamos por unos meses más complicados y ahora sí que parece que, bueno, que hemos recuperado mucha confianza. También, bueno, se le ve un equipo igual más seguro en el juego, ¿no? Y defensivamente que sí. Entonces yo creo que ahora es un buen momento del equipo. A nivel individual, ¿qué tal está siendo tu primer año en segunda división? Has conseguido minutos prácticamente en todos los partidos de la temporada. Mm. No, muy contento de haber llegado al fútbol profesional, ¿no? La verdad es que se nota cuando vienes a esta liga y pues los rivales, los estadios, todo es más chulo, ¿no? Y sí, bueno, pues la verdad es que he podido tener bastantes minutos, seguramente pues siendo mi primer año pues estoy contento, ¿no? Ujú. Y, y sí, bueno, sí que empecé con muchos minutos, luego pues algunos partidos donde no tanto, pero bueno, estamos ahí, que es lo importante. ¿Has notado mucho la diferencia desde la primera federación? Que ahí sí que tienes experiencia, ya más experiencia que lo que viene de este curso de segunda división. ¿Has notado mucho ese salto? Hombre, yo te diría que sí que se nota, bueno, la verdad es que pues es como más el fútbol de verdad, ¿no? Que nos imaginamos de en cuanto pues se nota más la repercusión, ¿no? De los campos, los estadios, hay muchos estadios muy bonitos y muy llenos de gente, que eso siempre pues como jugador te gusta más, ¿no? Luego, bueno, en primera ref también te encuentras equipos muy buenos y hay grandes jugadores en primera ref que pues igual pasan más desapercibidos, pero eh, que también es una liga con mucho nivel, creo, y muy competitiva, pero bueno, sí que en cuanto a eso eh, sobre todo eso, ¿no? Los estadios, también que, bueno, pues ahí ya sí que no encuentras malos jugadores, ¿no? Aquí todo el mundo es bueno Ujú. y en eso se nota, sí. Y a nivel de juego, ¿has notado también mucho la diferencia? Normalmente cuando le pregunto esto a gente que viene desde la primera federación, me hablan sobre todo de la velocidad del juego, que es lo que más notan de una categoría a otra. No sé si tú notas lo mismo. A ver, yo te diría que aquí, pues, yo lo que noto es que en segunda división la gente pues obviamente es muy buena toda, ¿no? Entonces, como que se equivocan muy poco, ¿no? En segunda división te equivocas poco y si te equivocas te lo hacen pagar, ¿no? Ujú. Y, de hecho, a nosotros nos ha pasado esto en algún tramo de la temporada, de algún partido que hemos acabado perdiendo por algún error, ¿no? Y en primera ref sí que quizá pues hay un poco más de errores y luego los errores que puedes tener en defensa o así, pues a veces no te los penalizan tanto, ¿no? También pues hay que tener en cuenta que en segunda división pues todas las superficies del campo pues todos los campos están bien, ¿no? En primera ref Ujú. también te puedes encontrar algún campo más complicado que hace que el juego también sea un poco más difícil, pero sobre todo es eso, ¿no? ¿Cómo te esperabas la categoría antes de empezar la competición? No sé si ha cumplido tus expectativas, si había algo que pensabas que iba a ser diferente o más o menos lo que pensabas que iba a ser. Bueno, yo cuando fiché por el Andorra y sabía que jugaría en segunda división, me lo tomé con mucha ilusión y me imaginaba pues que sería algo que tenía que coger como algo que para pasármelo bien, ¿no? Que disfrutarlo y la verdad es que ha sido así. Y es eso, de hecho, pues ir a algún campo de estos, no sé, campos como el del Sporting, Ujú. del Racing, tal, y cuando es así como más de noche también es más chulo, ¿no? Y está el campo lleno, pues eso como jugador a mí me gusta mucho, ¿no? Y yo es un poco lo que me imaginaba, pero cuando lo vives, pues aún lo disfrutas más, ¿no?
Y en los entrenamientos, Marc, porque al principio de temporada que tuvimos por aquí a Lautaro León, me decía, te invito a venir a ver un entrenamiento porque es que aquí todos vuelan. ¿Tú también lo notas así? Y viniendo también de la primera federación, en lo que es el día a día, en los entrenamientos, ¿notas un gran cambio? Bueno, sí, está claro que yo pienso que entrenamos como aviones todos y el ritmo es altísimo y de hecho es chulo también el día a día, ¿no? Porque los entrenos tienen ritmo y yo creo que pues tenemos un equipo muy bueno en cuanto a calidad técnica, ¿no? Que hace que, pues, no sé, unos rondos, un juego de posición, tal, la gente no falla, ¿no? Y, y eso también se disfruta. Pero bueno, yo creo que yo el año pasado estaba en el Ibiza Ujú. y ahí en el Ibiza también creo que los entrenos eran buenos y también se disfrutaba y había muy buenos jugadores. Es cierto Entonces, que más o menos. El Ibiza tampoco era cualquier equipo de primera federación que vaya, estaba luchando por evidentemente volver a la segunda división, o sea que a lo mejor tampoco notas tanto el cambio precisamente por eso, ¿no? Porque no era un equipo de fútbol profesional, pero que realmente su objetivo era ese. Eso es, sí, teníamos muy buenos jugadores y la verdad es que estuvimos ahí, pero bueno, fue una pena no subir con el Ibiza, pero la verdad es que teníamos muy buen equipo y sí que jugadores de mucha calidad. Marc, de Ibiza a Andorra, imagino que aquí el cambio sí que es grande, ¿no? ¿Cómo lo has llevado? Sí, sí, he pasado de una cosa a la otra contraria, eh, pero bueno, la verdad es que los dos sitios me gustan mucho. O sea, yo el año pasado en Ibiza estuve muy bien, muy cómodo. eh, y este año en Andorra también. La verdad es que son como sitios contrarios, pero realmente son muy parecidos en cuanto a que, bueno, estás en un espacio más pequeño, ¿no? Porque ahí estás en una isla, pues aquí estás como entre montañas y realmente como que mm, todo es más pequeño y los sitios a los que vas son más o menos los mismos, ¿no? Y, y también son sitios donde puedes estar tranquilo. Y la verdad es que, bueno, el año pasado estuvo muy bien, pero este año me está gustando. Sé que este año, pues aquí ha nevado una barbaridad y ha hecho mucho frío. Ahora parece que se está acabando un poco. Y claro, sí que es verdad que este año, pues mucho frío y el año pasado mucho calor. De esa tranquilidad te gusta, ¿no? Porque me da la impresión de que eres un tío tranquilo, ¿qué? Sí, 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 a mí me gusta tranquilidad. Pues bueno, eso también hace que también estés como más centrado en el fútbol, ¿no? Y en tus cosas y la verdad es que sí, me gusta. La vida de un futbolista en Andorra, ¿cómo es? Pues bueno, es eso, aquí es como todo muy tranquilo. De hecho, pues los jugadores más o menos vivimos por la misma zona. Vivo muy cerca del campo de entreno, entonces voy andando al campo. Eh, y luego, pues la ciudad está muy bien. Sí que es eso, que estás entre montañas, entonces es como todo más. Pero la ciudad me gusta y luego, pues cuando tenemos algún día libre o así, pues te puedes ir un poco más a la montaña, Ujú. que ahora está muy bonito, ¿sabes? Porque, por ejemplo, este invierno ha nevado mucho, ¿no? Y te vas a, no sé, a algún restaurante de estos, que aquí también hay buena comida, te vas a algún restaurante de estos y las vistas son increíbles. Está todo blanco y eso me gusta también. Las vistas desde la mitad de la clasificación tampoco creo que estén nada mal, ¿no? Evidentemente, el Andorra es un recién ascendido. El objetivo creo que sabemos todos cuál es, ¿no? Que no es otro que la permanencia, como cualquier recién ascendido. Después de este sprint, de las últimas tres jornadas que comentábamos, estáis 7 puntos por encima del descenso y aproximadamente más o menos a 10 puntos de la salvación, a falta de 13 jornadas. ¿Cómo lo ves? Hombre, está claro que esta racha nos ha venido muy bien para estar un poco más tranquilos. Bueno, nosotros realmente tampoco, yo creo que el equipo tampoco piensa mucho en la posición en la que estamos. Sí que bueno, cuando es normal que cuando coges una racha un poco más mala,
y te ves más cerca de abajo, pues dices, hostia, eh, sientes eso un poco, pero realmente es que también es una liga donde va mucho a rachas, ¿no? Y ganas 2 partidos y subes mucho, pero luego puede pasar lo contrario. Y yo creo que no nos ponemos tampoco ningún objetivo, vamos partido a partido y a intentar ser mejor equipo cada semana y luego pues ya se verá dónde acabamos, ¿no? Ujú. Bueno, como dices, es muy a rachas. Lo que es que yo creo que es un resumen perfecto de lo que es esta categoría, que normalmente un equipo, pues cuando está bien está muy bien, pero cuando está mal está muy mal y le cuesta salir de esa dinámica. Precisamente ahora el Andorra, que está en una dinámica buena con 3 victorias de forma consecutiva. Te quiero preguntar si ves viable que el Fútbol Club de Andorra continúe en esa buena racha y consiga más pronto que tarde ese objetivo. Hombre, esto nos gustaría, la verdad. Yo creo que, bueno, la dinámica del equipo ahora es buena y veo al equipo con confianza y en un buen momento para seguir sacando buenos resultados. Sí que es verdad que ahora, pues este fin de semana vamos a Granada, que no será un partido fácil, pero bueno, yo creo que nosotros sentimos que cuando vamos a un partido siempre sentimos que podemos ganar, ¿no? Realmente sí que hemos tenido algún partido más malo, pero nunca, al menos yo he tenido la sensación de que un equipo sea superior a nosotros, ¿no? Entonces, viendo cómo está el equipo y sabiendo de las capacidades que tenemos, yo creo que sí, porque no podemos alargar un poco esta racha. Ujú. ¿Te esperabas que el equipo estuviera en la posición que está y en el contexto que tiene alrededor a estas alturas? Bueno, yo cuando fiché, pues obviamente nunca sabes dónde puedes estar. Sí que, pues bueno, escuchando el proyecto del club y tal, pues la ambición era grande y es grande. Pero luego cuando llegué, inmediatamente vi que el equipo tenía mucho nivel y de hecho creo que la pretemporada la hicimos muy buena y eso nos dio que el inicio también estuviésemos muy bien y enseguida desde los primeros partidos nos vimos que, bueno, somos un equipo que viene ascendido de primera red, pero que tenía nivel para estar, ¿no? Que yo creo que en muchos partidos lo hemos demostrado. Ujú. Ahora lo que resta de temporada, Mar, para ir cerrando, ¿qué objetivo te pones? Evidentemente el colectivo, ya me lo has comentado, ya lo hemos dicho, pero a nivel individual, ¿qué objetivo te pones? ¿Qué objetivo te marcas en este primer año en el fútbol profesional? Bueno, pues obviamente a todo jugador le gusta jugar el máximo de minutos posibles, ¿no? Pero bueno, mi objetivo es seguir mejorando cada día, ¿no? Lo importante también es seguir entrenando bien y, bueno, este es mi primer año, ¿no? Pues ir haciéndome, ¿no? a la categoría y acabar eso, pues siendo importante para el equipo, ¿no? Ya sea en el campo o los minutos que me den y eso, ir acabándome de adaptar a la liga y acabar bien el año. Ujú. Marco Domènech, futbolista del Fútbol Club Andorra. Muchísimas gracias por pasarte por Camino al Cielo y ojalá que esos 10 puntos aproximadamente que quedan se consigan lo antes posible y a partir de ahí que sea lo que sea, Marc. Nada, gracias a ti. Pasamos así a historias de sábado con Lucas Marcos. Nos hablará de una parte, no la mejor, del Racing de Santander. Atentos. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Después de varios años de muy buen proyecto deportivo, de luchar por entrar a playoff e incluso de luchar por el ascenso directo, este parece el año del Racing de Santander. A día de hoy, a esperas de que empiece este viernes la jornada 30, el Racing es líder a 4 puntos de ventaja del segundo competidor, que es el Almería.
Sin duda alguna, la gente de Santander está volviendo a recordar lo que fue ese glorioso equipo. Pero si hoy en día existe el Racing de Santander, fue gracias a un abrazo en 2014. Y hoy, en Memorias del Sábado, os voy a contar el abrazo que salvó la vida al Racing Club de Santander. Nos tenemos que remontar al año 2014. El Racing Club de Santander se encontraba en la Segunda B y se encontraba en una situación de multipropiedad. Había 3 presidentes. Ali Sier, un empresario indio con más de 130 empresas repartidas en todo el mundo. Francisco Pernía, un empresario y expolítico cántabro. Y por último, Ángel Lavín, otro empresario cántabro que terminaría condenado por 2 años de cárcel por administración desleal del Racing de Santander. Deportivamente, el Racing esa temporada 2013-2014 iba bastante bien. Bueno, para lo que es el Racing no, estaban en Segunda B, pero estaban compitiendo muy bien. Tenía una plantilla muy completa, jugadores como Juanpe, como Coné, que anotó 18 goles, como Rubén Durán, una plantilla dirigida por Paco Fernández. Un equipo que estaba arrasando en esa segunda división B. Sus principales competidores en Liga ese año fueron el Racing de Ferrol, el Real Avilés Industrial y el Real Oviedo, pero es que no podían competir contra el equipo cántabro. En el Trofeo del CAO, en la Copa del Rey, el Racing de Santander iba todavía mejor que en Liga. Y es que se había plantado cuartos de final habiendo eliminado a 2 primeras divisiones, como eran el Almería y el Sevilla. Vamos, cualquiera diría que era un año de festividad en Santander. Pero lo cierto es que nada más lejos de la realidad. Esos 3 dirigentes que os había mencionado antes habían conseguido 2 descensos consecutivos y varios meses de impago a esta plantilla. Los jugadores siguieron compitiendo y la afición siguió animando, pero la tensión en el Sardinero se podía palpar cada día más, hasta que por fin la burbuja estalló. Sería en la eliminatoria entre Racing de Santander y la Real Sociedad de cuartos de Copa del Rey. Este partido estaba envuelto por una situación insostenible entre jugadores y directiva locales, impagos y una hinchada que temía por la desaparición de un club fundador de la primera división. Y es que no es exagerar, si el club seguía con esta gestión, con estos problemas de impagos, ya estaba advertida por la Federación Española de Fútbol con la expropiación y la desaparición de la entidad futbolística. Esos cuartos de Copa del Rey darían la vuelta al mundo y no por lo futbolístico. Los 2 equipos saltaron al campo con total normalidad. El ambiente en las gradas era tenso, pero nadie se imaginaba lo que iba a pasar. Real Sociedad y Racing de Santander se disponían a empezar el choque. Después de todo el protocolo previo, el árbitro pita el inicio del partido y los jugadores del Racing de Santander se abrazan en el centro del campo. Como si fuese un minuto de silencio, pero no era un minuto de silencio. Era una protesta pública por la situación que estaba viviendo el Racing de Santander. Una situación insostenible para unos jugadores profesionales que llevaban meses sin ver un euro. Coreados a ritmo de Racing por la afición del Sardinero, Gil Manzano le pregunta a Mario Fernández, portero y capitán por aquel entonces del Racing de Santander, si se iba a jugar el partido. El capitán le dice que no, y tras un ¿estás seguro?, de Gil Manzano y asintiendo con la cabeza del capitán del Racing, el árbitro pita el final del choque. Las declaraciones de los jugadores del Racing de Santander postpartido fueron de agradecimiento a la afición y reivindicativas por sus derechos laborales. En cambio, la directiva les tachó de traidores. Eso sí, al día siguiente dimitieron, pues el escándalo había dado la vuelta al mundo. Ángel Lavín lanzó un comunicado en el que rompía esa junta de accionistas y empezaba una nueva era en los despachos del Racing de Santander, con Juan Antonio Tuto, apoyado por toda la afición y empezando de cero un proyecto que no era nada más ni nada menos que un fundador de la liga, volvió a llenar el Sardinero tan solo 48 horas después. 18.000 aficionados unidos por la esperanza de sobrevivir desde el más puro vacío institucional abarrotaron las gradas del Sardinero para arropar a su equipo contra la Cultural Leonesa. El resto es historia, el resto es un equipo renacido y un equipo que quién sabe si este año volverá a la primera división del fútbol español.
Y hasta aquí llegamos, nosotros que ya nos despedimos después de un programa muy completito, la verdad, con esa tertulia, evidentemente con este invitado tan especial que hemos tenido en el día de hoy, que además nos ha contado cosas muy interesantes. Y antes de nada antes de acabar me refiero, tenemos que ir con los partidos que nos deja la jornada número 30. Todo se abre el viernes a las 8:30 con ese Mirandés Cádiz. A las 4:15 en sábado ya tendremos un Cultural y Deportiva Leonesa Racing de Santander, partido que por cierto ya ha anunciado su cartel de sold out, no quedan entradas para ese encuentro. A las 6:30 tendremos un Real Zaragoza Almería y además doble ración en ese horario porque también el Real Valladolid jugará contra el Club Deportivo Leganés. A las 9 el Ceuta se medirá en casa ante el Deportivo de La Coruña. Ya en domingo a la hora de comer, a las 2 tendremos un Córdoba Real Sociedad B. A las 4:15 tendremos un Granada Fútbol Club Andorra y doble ración de nuevo a las 6:30. Por un lado un Málaga Sociedad Deportiva Huesca, por el otro un Eibar Burgos. Ojo, que este partido creo que es más interesante de lo que os podríais imaginar. A las 9 tendremos un Sporting Castellón y ya todo se cierra el lunes 16 a las 8:30 con un Albacete Las Palmas. No tengo aquí a Alex para que me pregunte sobre el partido de la jornada, pero yo es que me voy a quedar con ese Sociedad Deportiva Eibar Burgos Club de Fútbol. La Sociedad Deportiva Eibar, que es el mejor local actualmente de la categoría, además que antes la semana pasada era el peor visitante de la categoría, pero con esa primera victoria que consiguió ante la Sociedad Deportiva, junto a la Sociedad Deportiva Huesca, porque era ese compañero que tenía en la clasificación como visitante, pues consigue adelantarlo después de, ahora sí, esa victoria en Butarque por la mínima. Por otro lado tenemos a ese Burgos Club de Fútbol, que se habla poquito de él, pero está a un partido de colarse por esas posiciones de promoción de ascenso y además es el mejor momento del Burgos Club de Fútbol a estas alturas en segunda división. O sea que tendremos un partido muy curioso de ver y creo que los dos equipos saldrán muy reforzados y muy confiados después de ese partido. Depende de lo que pase, pues será por un lado o por el otro, pero tendremos que poner la lupa en ese partido sin ninguna duda. Y nosotros que lo dejamos aquí, que pasen muy buen fin de semana en esa Hipertensiones y nosotros nos vemos por aquí la semana que viene ya con Alex Nacher a los mandos. Un saludo y que vaya todo muy bien. Adiós. Is mine.